Este video fue patrocinado por FinFan. Te mando un saludo, FinFan, agradezco tu apoyo y espero disfrutes del contenido. Zangatsu no Lion se animó a finales del 2016 en 2 temporadas de 22 episodios cada una. Es la adaptación por parte de Studio Shaft del manga de Chika Umino, autora de la conocida Honey and Clover. El estilo de Umino es tan particular y distintivo que es extremadamente sencillo de reconocer tras haber visto alguna de sus obras. No solo por las obvias similitudes de los diseños, sino por la impecable atmósfera que logra construir. Sus episodios son capaces de envolver a su audiencia en un velo de calidez, ternura y un poco de tristeza como ninguna otra serie es capaz. Y esa cualidad es también la que caracteriza a Zangatsu no Lion. No exactamente por su calidez, sino más por su soledad. Esta sutil diferencia se debe a que Honey and Clover es un yosei y Zangatsu no Lion es un seinen, y la transición que hace la autora de una audiencia a la otra es increíble, ya que logra sostener toda la sustancia de su arte, toda su voz poética y moldearla a las necesidades de un nuevo público. De forma que Honey and Clover es más femenina, al estilo Nodame Cantabile, mientras que Zangatsu no Lion es diferente y no se parece realmente a nada, pero podría compararla con Ashita no Joe, el clásico manga shonen de boxeo, con la diferencia que tocan temas diferentes, en este caso enfocados a un público más maduro, y en vez de boxeo está el shogi, o sea, el ajedrez japonés. Este pequeño gran detalle no es para nada un impedimento a la hora de ver la serie, ya que el shogi, al igual que el boxeo en Joe, pasan a un segundo plano y la historia se centra muchísimo más en los personajes y en su estado anímico más que en la actividad en sí. A diferencia de cualquier shonen donde existe un objetivo claro o un viaje del héroe por el cual transitar, Rei, el protagonista, ya alcanzó su meta. La serie comienza cuando él ya es un jugador profesional. Es tan bueno que le permite vivir del premio de sus victorias y lo único que le resta es mejorar. Pero aún así existe el conflicto, pero no precisamente en el shogi, porque este es simplemente un vehículo. El shogi no es más que un medio que el protagonista toma para encontrar un rumbo en su vida, pero, como a muchos le pasa, ese no es el vehículo que él eligió, sino el único que pudo tomar. Y es en esa discrepancia entre la realidad y el deseo del protagonista donde se desenvuelve la trama. Y el mismísimo primer capítulo logra exponer toda la situación en tan solo 3 escenas. La primera es cuando se despierta tras una pesadilla, en una casa totalmente vacía e inexpresiva. Esta escena nos muestra cómo el protagonista es atormentado por ciertas relaciones y que en consecuencia no logra una vida normal, con vínculos normales, sino que está apresado en un vacío, tal y como lo expresa su habitación, la cual está enrejada y sin muebles, solo con un tablero de shogi, el cual nos da la introducción de la enorme importancia que tiene el shogi en su vida. Lo es prácticamente todo. En la segunda escena esto se reafirma, y de forma tan temprana la serie ya muestra su calidad narrativa. El protagonista juega contra nada menos que su padre, y cada movimiento en el tablero da lugar a un flashback, exponiendo de esta forma todo el conflicto intrafamiliar del personaje, todo sin que él diga una sola palabra. Es brutal. Y esto se extiende a la tercera escena, donde cambia el panorama en 180 grados. Todo, la música, el estilo de dibujo, los colores y la iluminación cambian al momento en que Rei entra en la casa de sus amigas. Todo se vuelve decorado, suave, alegre y confortable, al punto de que cuando terminó de cenar se puso a llorar. Es decir, el subtexto nos cuenta que ese es el lugar al que Rei considera su hogar. No su apartamento, no el instituto de yogi, no frente a su padre. Esto genera un contraste abismal con la primera y la segunda escena, donde todo era frío y él no fue capaz de largar una sola lágrima. La cuarta escena en la escuela nos muestra los detalles finales en un tono totalmente humorístico, y esas 4 escenas son prácticamente el resumen de toda la serie. El tono, el humor, los personajes, la narrativa, el uso de analogías, la dirección, todo. Uno de los mejores episodios 1 que vi en toda mi vida.
Y la trama se resume a eso, el viaje introspectivo del protagonista mientras carga con un pasado devastador que le impide relacionarse correctamente con el resto de las personas, y su única forma de no ahogarse es a través del yogi, tal y como se plasma en esta metáfora. La serie, en contraste, tiene una gran cantidad de humor, factor que para algunos puede resultar agobiante, pero el cambio de tono que se maneja en la serie es, a mi criterio, perfecto. Es un calco de la vida cotidiana. En el mundo real la gente ríe cuando está acompañada, todo el mundo se ríe por fuera, pero sufre por dentro, sufren cuando están solos. Y eso es lo que la obra busca y logra transmitir. Pero bueno, Zangatsu no Lion es plenamente un slice of life, ese tipo de series que se desenvuelven bajo una trama no muy clara y normalmente no llegan a un clímax desarrollado, porque solo buscan mostrar fragmentos del día a día. Y esta obra, si bien se apega a esa fórmula y tiene un ritmo relativamente lento, su resultado es completamente distinto, porque tiene contenido dramático y un buen desarrollo de personajes. En primera instancia, la obra se centra en su protagonista y luego poco a poco desarrolla a los personajes que lo rodean y construye de esta forma la solidez de los vínculos que hay entre ellos. Por supuesto, en un ritmo distendido, el cual le permite transmitir a la audiencia un paso del tiempo que se siente real, cómo los vínculos tardan en desarrollarse y que de esta forma tienen mucha más importancia. Ciertamente, las relaciones humanas en esta obra son increíbles. Se nota que está escrita por una mujer. Por otro lado, es difícil que suceda, y más en este tipo de serie, pero Zangatsu no Lion tiene una buena narrativa. Los personajes se introducen de cierta manera y en su desarrollo se explica el porqué de sus comportamientos, de su forma de ser e incluso por qué sostienen vínculos con el protagonista. Y muchas veces el desarrollo de los personajes se da dentro de las partidas de yogi, una calidad de escritura bastante alta que es difícil de encontrar en un manga. Por ejemplo, en una serie convencional, cuando se introduce a un personaje, se suele emplear un primer plano, o un plano general con muchas ropas distintivas, para que llame la atención y la audiencia entienda que es importante. Zangatsu no Lion, sin embargo, logró romper efectivamente ese cliché. En la introducción de este personaje, la ambientación del episodio lo intuye como un oponente de una partida que no volverá a aparecer en el resto de la serie, al mostrarlo incompleto y detrás del tablero como algo totalmente secundario. Incluso el protagonista no le presta atención y en el plano ni siquiera se nos revela su rostro. Pero cuando hace una jugada inesperada que cambia la perspectiva del protagonista, el adversario se apodera del plano y se nos muestra su rostro y el resto de su figura. Por supuesto, la dirección está muy implicada en este aspecto, pero denota de forma correcta el trabajo de guión. Y la obra no solo se deleita con el talento de su escritora, sino que además la ilumina la genialidad de Akiyuki Shinbou. Muchos lo llaman el mejor director de estudio Shaft, yo lo llamo Jesucristo. Si bien hay veces que abusa de ciertos planos y puede lucir un poco pretencioso, su estilo es único y extremadamente expresivo. Mas si dejamos su estilo de lado, es aún un excelente director. Ya di varios ejemplos al hablar sobre el primer episodio, pero me gustaría ejemplificar con alguna escena en específico. Históricamente, el director tiene un manejo excelso de los planos. Logra transmitir sentimientos de una forma sumamente particular, como bien se puede notar en Bakemonogatari o Sayonara Setsubo Sensei, y es tan hábil en este aspecto que series con un guión en extremo pobre como lo son Denpa-Onna o Dancing the Vampire Band, las logra hacer hasta cierto punto interesantes. Y aunque en Zangatsu no Lion este factor pasa más desapercibido que en sus previas obras, de igual forma es recurrente y de uso más que satisfactorio. Los planos detalle, que son sus favoritos, están más controlados, pero de igual forma se emplean con fines muy emocionales. Sin embargo, maneja otros ángulos de expresión. En este caso, por ejemplo, los 5 personajes son jugadores profesionales y están analizando una jugada compleja, realizada por un jugador de mayor grado que ellos y no logran descifrarla. Por lo que tras mostrar un primer plano de cada uno, se muestra un plano cenital que los enfoca a todos en señal de que esa jugada y por lo tanto ese otro jugador está por encima de todos ellos juntos. Este tipo de planos los emplea mucho para mostrar los tableros a lo largo de las partidas.
También los más recurrentes son los planos generales, que suelen estar bastante alejados de la cámara, en proporción a la soledad que sienten los personajes. Es decir, cuanto mayor sea la carga emocional negativa, más alejado será el plano. El director juega todo el tiempo con la iluminación y el color para orientar a la audiencia. Hay planos que comunican el foco atencional y a su vez la repercusión anímica del personaje, simplemente con el color y en otras ocasiones con la iluminación. Y claramente, en muchas otras ocasiones, deciden emplear ambas para transmitir ideas de mayor complejidad. El uso de metáforas está siempre presente, como en este plano de la planta, que es análoga del estado anímico de la coprotagonista. Se muestra llena de vida cuando ella está contenta y marchita en sus momentos de dolor. El gris como sinónimo de vacío, el blanco como paz, el azul como tristeza, el rojo como frustración. La serie tiene analogías por doquier, que le dan un atractivo artístico interesante. Lo que conlleva a que sí, la dirección de arte sea espectacular. Ya expuse un montón de capturas que lo demuestran, pero prácticamente todas las escenas se ven bien. Son muy atractivas a lo visual y no únicamente por el color. El diseño de personajes, si bien es herencia pura del manga, no se queda atrás, y a esto lo complementan paisajes amplios y elaborados, así como fondos llenos de detalles. De forma enriquecedora, constantemente se cambia el estilo de dibujo, se vuelve tan experimental en ocasiones que rompe con toda posibilidad de monotonía, y a su vez se transmite sentimientos de formas únicas. Por su parte, la banda sonora deleita los oídos de su audiencia, con una increíble variedad de composiciones de alta calidad, que no se repiten constantemente, sino que cada una encuentra su momento justo en alguna de las escenas. Cada partida de Yogi, por ejemplo, está acompañada de un tema que describe el sentimiento del personaje mientras él compite, como en estos tres casos. La edición en general es excelente, pero no puedo terminar el video sin mostrar testimonio de lo descomunal que es la mezcla de sonido. En esta escena, el protagonista se enfrenta a un adversario que es muy ruidoso, y los ruidos que hace junto a la música narran el suceso. Se introduce a este nuevo personaje a través de sus ruidos. Bimbo Yusuri. Sensu Narashi. Tsuita adana wa. La partida comienza con una leve música ambiental en señal de concentración, pero esta es interrumpida por los ruidos del adversario hasta que desaparece. Los ruidos monopolizan el ambiente y destruyen la concentración del protagonista. Sin música de fondo es de entender que el adversario es quien tiene la ventaja. Luego la música vuelve a comenzar sobre los sonidos molestos, en señal de que el protagonista tiene ahora el control de la partida. Hasta que los ruidos desaparecen y de fondo se escucha una música triunfal, que claramente nos indica que el protagonista está al borde de la victoria. Y finalmente se concluye esta magnífica escena con la derrota de su adversario en completo silencio. En fin, Zangatsu no Lion, si bien puede sentirse lenta y en ocasiones de drama reiterativo, brilla por todo lo demás. Los personajes, el guión, la narrativa, la animación, la edición, la banda sonora, la mezcla, la ambientación, la fotografía, todo bajo un apartado artístico sobresaliente y un trabajo de dirección espectacular.
y es sin lugar a dudas de los mejores animes del siglo XXI. No puedo darle menos de un 8 o incluso un 9 de 10. Vos dame un like si te gustó el video, compartilo con tu amigo fanático de los dramas y no tengas miedo en suscribirte. Hasta la próxima y gracias nuevamente FinFan por tu apoyo. Saludos.